Gracias por acompañarnos en Betania Online. Hoy queremos continuar con nuestra serie en el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 1, comenzando hoy en el versículo 12, porque vamos a ver las acciones de los discípulos inmediatamente después que Jesús se va. ¿Qué fue lo primero que hicieron ellos? Y vemos que básicamente obedecieron lo que el Señor les dijo, porque Él les dijo que se quedaran en Jerusalén y esperaran allí. Y vemos que los discípulos, dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como media milla de distancia. Y entrados subieron al aposento alto, segundo o tercer piso, pensamos, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estaban allí, perseveraban unánimes en oración con las mujeres y con María la madre de Jesús y con los hermanos, con sus hermanos. Noten aquí algo interesante. Ellos están reunidos en un lugar bastante grande. ¿Qué lugar podía ser ese? Bueno, encontramos en Hechos 12:12 que María, la casa de María o la casa de la mamá de Juan Marcos, era una casa bastante grande, donde posiblemente fue donde los discípulos se reunieron para la última cena. Y aquí vemos que se reúnen para el aposento alto y luego se reúnen otra vez la iglesia reuniéndose en la casa de ellos mientras Pedro estaba preso. Y es interesante notar algo. Dice la Biblia que habían 120 de ellos. Versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Para tener una casa que cabe 120 personas, tiene que ser una casa bastante amplia. La mayoría de nosotros no tenemos una casa con ese espacio. Quizás en el patio, quizás en la iglesia, en un templo, pero no en una casa. Así que era una casa bastante grande donde ellos se reunieron en este aposento alto. Y vemos que da la lista de los 12 discípulos. Y la Biblia nos da 4 diferentes listas, no idénticas, a veces en diferente orden, pero siempre Pedro es el primero y siempre Judas es el último. Y eso lo encontramos interesante, ¿no? En estas listas que hay en Mateo, Marcos, Lucas y aquí en Hechos. Y vemos que Pedro decide ser el portavoz, o por alguna razón llegó a ser el portavoz de ellos. Pero antes de entrar en ese punto, quiero que veamos el versículo 14 de nuevo al final. Bueno, el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Sabemos que siempre habían mujeres viajando con Jesús y los apóstoles, y con María, la madre de Jesús. Puede ser que algunas de estas mujeres eran también las esposas de los apóstoles, pero también estaba María, la madre de Jesús, y luego dice, y con sus hermanos. Hay personas que creen que Jesús no tuvo hermanos, que María está en perpetua virginidad, que María nunca tuvo relaciones íntimas con José. Sin embargo, la Biblia menciona varias veces, aquí es una, pero Mateo 13 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Notaron? Su madre,
sus hermanos. Está hablando aquí de una relación biológica, eran medios hermanos de Jesús. Note lo que dice Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Los mismos nombres. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. La Biblia menciona varias veces hermanos y hermanas de Jesús. Hermanos por nombre. Vemos ahí los 4 nombres, son los mismos nombres: Jacobo, José, Simón y Judas. 4 nombres, 4 hermanos por parte de madre. Creemos, y la historia lo dice, que Judas y Santiago escribieron las 2 epístolas generales que tenemos en el Nuevo Testamento al final, Santiago y Judas. Entonces, lo que vemos aquí es una lección sobre la voluntad de Dios. Noten, vamos a seguir leyendo en el 16. Varones hermanos, dice Pedro, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Y entonces habla aquí de la muerte de Judas. Vamos a tratar eso más luego. Pero en el 21 él dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Noten, Pablo da calificaciones, requisitos para ese nuevo apóstol. Y señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Vamos a ver algunas cosas aquí. Primero, cuando se trata de la voluntad de Dios, tenemos que reconocer en la voluntad de Dios que Dios en los tiempos de la Biblia tenía un método. Y este método era el de echar suertes. En el Antiguo Testamento lo vemos, le llamamos el Urim y el Turim, le llamamos en el Antiguo Testamento. Y Dios usa esto para dirigirlos, pero vemos otros puntos que Dios usa que hoy podemos usar nosotros. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, dice la Biblia aquí que ellos estaban reunidos unánimes orando. Dice en el versículo 14. Después en el versículo 24, y orando. El punto de partida para conocer la voluntad de Dios es la oración, es pedirle a Dios que nos guíe, que nos dirija. Pero también vemos que Pedro se refiere a lo que había dicho, a lo que se había dicho en los Salmos, que lo que iba a pasar con Judas iba a pasar y había que reemplazarlos con alguien. Ellos no sabían con quién, pero sabían que tenían que reemplazarlo,
Porque los 12 discípulos representan las 12 tribus de Israel. Y por lo tanto ellos necesitaban un número 12 para que ellos fueran a alcanzar la nación de Israel pronto. Por ejemplo, Dios nos dice que el matrimonio es bueno, es honorable, pero no nos dice con quién nos vamos a casar, ni cuándo debemos de casarnos. Nos dice hasta cuándo, hasta que la muerte los separe, la Biblia lo dice. Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, pero no nos dice quién. Cuando yo escojo mi mujer, esa es mi mujer para el resto de mi vida. Igualmente la Biblia nos dice que debemos de trabajar y no ser perezosos, pero no nos dice dónde debemos trabajar. No nos dice qué debemos estudiar, no nos dice dónde debemos de vivir, no nos dice específicamente a qué iglesia debemos ir. No, son decisiones que tomamos nosotros basados en la voluntad de Dios, pero luego Dios nos da a escoger de su voluntad revelada a su voluntad permisiva que ahora tenemos. Pero también nos toca a nosotros reunir, ¿cómo le puedo llamar? Reunir toda la información necesaria para tomar una buena decisión. Ellos sabían que esta persona, porque Pedro les da cualificación, Pedro dice, tiene que ser alguien que ha estado con nosotros desde que Jesús se bautizó hasta que se fue llevado al cielo. Así que, ¿quién estaba con nosotros durante ese tiempo? ¿Quiénes eran? ¿Quiénes de ellos cualifican? Eusebio nos dice que Matías era uno de los 70 en Lucas capítulo 10. La Biblia no dice que era uno de los 70, pero Eusebio menciona que él era uno de ellos. Lo que sí vemos es que esta idea de la voluntad de Dios es que tenemos que saber lo que la Biblia dice. Eran 12 y tenían que volver a ser 12, no porque murió Judas, sino porque era el hijo del engaño. Él abandonó y por eso reemplazan a Judas. Porque vemos luego en el libro de Hechos que Jacobo es asesinado por Herodes y a él no lo reemplazan. Entonces vemos que hay una situación diferente aquí. Pero lo que vemos es que hay que confiar en la voluntad de Dios también y en la soberanía de Dios. En el caso de la Biblia tenemos el caso del Urim y el Turim del Antiguo Testamento. Y quiero que veamos una definición que yo encontré que me gustó bastante porque hay varias interpretaciones. ¿Qué era echar suertes? Algunos piensan que era que escribían nombres en un papelito, lo echaban en un jarro, lo movían, lo agitaban, después sacaban un nombre y ese era el nombre que ellos pensaban. Pero noten que dentro de ahí todos los nombres cualificaban. Noten que él decía, hay dos que cualifican. Dice el pasaje, Justo y Matías, hay dos. Vamos a ver cuál de los dos Dios quiere. La tradición de echar suerte se menciona varias veces en la Biblia, especialmente en Levíticos. Y se utilizó una variedad de objetos para echar suertes dependiendo al lugar y la costumbre local. Se podía usar una moneda, un palo, palos pulidos, cartas, dados, etc. Hoy llevamos a cabo una forma de esta costumbre cada vez que lanzamos un dado o lanzamos una moneda, cara o cruz. La razón principal para realizar este acto fue tomar una decisión imparcial, sin prejuicio, sobre asuntos importantes. Una vez que se echó el lote, nadie podía argumentar que la decisión fue el resultado de intervenciones humanas, como el nepotismo o la política o el favoritismo. La idea es que era una práctica del Antiguo Testamento que termina aquí.
En este pasaje es la última vez que se practica echar suertes. Vemos que en la muerte de Cristo echaron suertes sobre su ropa. Pero aquí es la última mención. Yo conozco unos hermanos menonitas que ellos practican algo así todavía hoy. Ellos cogen himnarios, por ejemplo, hay 4 candidatos para ser un anciano. Ellos cogen 4 himnarios idénticos y ponen un nombre en cada himnario. Luego mueven los himnarios para no saber cuál es cuál, o alguien los mueve en otro lugar, no sé. Y los ponen así los 4 himnarios con los 4 nombres dentro. Ellos oran, piden al Señor dirección, deciden cuál himnario van a coger, y el nombre que está en ese himnario es el que es el anciano por el próximo término. Interesante, parecido a eso de echar suertes. Nosotros creemos que no es necesario hacer eso, porque después de esta ocasión, en los próximos versículos vemos que el Espíritu Santo desciende, y el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Ya no hay que depender de echar suertes o del Urim o el Turim, sino ahora nosotros consultamos con el Espíritu Santo y esperamos que Él nos guíe a hacer la voluntad de Dios. Y luego cuando tomamos la decisión, entonces proseguimos haciendo la voluntad de Dios con la bendición de Dios. Entonces, para saber la voluntad de Dios, oración, confía en la Biblia como tu autoridad, comience con la voluntad revelada de Dios, reúna información, haz lo que la Biblia dice, confía en la soberanía de Dios y luego toma una decisión y obedécela. Eso es lo que vemos aquí en cuanto a la voluntad de Dios que ellos tomaron. Pero hay una lección triste aquí también, y es una lección sobre la muerte y sobre la vida de Judas. Noten conmigo en estos versículos que siguen, en el 17 dice: y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Qué triste ese versículo. Judas era parte de ellos y ahora era parte de su ministerio. Fue escogido por Jesús, oyó hablar a Jesús, vio los milagros de Jesús, fue enviado a diferentes proyectos misioneros para Jesús. Estuvo presente en el aposento alto, capítulos 13 al 16 de Juan. Participó en estos eventos y aún así lo traicionó. No es suficiente profesar a Dios. No es suficiente tener una posición en la iglesia. No es suficiente ser un ministrar en liderazgo. No es suficiente estar asociado con un creyente. No es suficiente ser fiel miembro de una iglesia. No es suficiente servir en una iglesia. Si no hay una entrega total. Porque aparte del poder y la gracia de Dios, todos podemos caer, así como Judas. No importa cuánto usted sabe de la Biblia, si no temes el pecado, vas a caer. Judas, el pecado puede tocar hasta los más privilegiados, como lo fue él. El pecado también puede no ser detectado por otros. Noten que ninguno de ellos sabía que Judas era el hijo de Satanás, de perdición. Cristo le dijo en una ocasión, en Juan 13, en el aposento alto, le dice: uno de ustedes me va a traicionar. Y uno por uno dijeron: ¿soy yo? ¿Soy yo? Preguntó Pedro y Juan y los otros. Ellos no sabían que este era el hijo de perdición.
Usted puede engañar a los hombres, usted no puede engañar a Dios. Judas es evidencia de eso. También el pecado ofrece una recompensa agradable. No, el pecado, él comenzó con egoísmo. ¿Se recuerdan que Judas se molestó cuando la mujer con el ungüento, con el valor de un año de salario, lo derrama sobre los pies de Jesús y luego lo seca con su cabello? Judas se molestó. ¡Qué desperdicio!, pensó Judas. Eso es un año de salario. Lo hubiéramos podido usar para los pobres. Estaba pensando en él, era un ladrón el hombre. Judas pensó que podía tener algo. Por eso cuando él se reúne con los del Sanedrín y le ofrecen 30 piezas de plata por entregarles a Jesús, él lo hace, porque él está pensando en su bolsillo, en su egoísmo. Y el diablo pinta el pecado con colores atractivos. El drogadicto nunca piensa que va a terminar como terminan muchos de ellos, en la calle, en la cuneta, en el morgue, una sobredosis, un suicidio. El pecado destruye. Vemos aquí que destruyó a Judas. Dice el versículo 18: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y sus entrañas se derramaron. ¡Qué gráfico! Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación. Sea deshecha su habitación y no haya quien more en ella. Ese es el Salmo 69, versículo 25. Y dice: y tome otro su oficio. Entonces lo que vemos, hermanos, aquí es que el pecado te va a destruir. La paga de si el pecado paga, pero la paga del pecado es muerte. Judas nunca pensó que el dinero que él recibió por engañar a Jesús iba a ser el dinero con el cual se compró su propio cementerio. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Lo que el pecado ofrece parece ser tremendo, maravilloso, excitante, de placer, pero su fin es muerte. El pecado nunca trae lo que te entrega, lo que promete. Nunca. El pecado es engañador. El pecado roba de lo que pudo haber sido. ¿Qué pudo haber sido de Judas si realmente se hubiera convertido a Cristo? Y por lo tanto el pecado trae vergüenza. Cuando una persona muere en vergüenza, la familia está doblemente triste. Triste porque murió y triste porque murió en vergüenza. Judas es un nombre que nosotros no usamos. No creo que ninguno de ustedes se llama Judas, ni tienen familia que se llama Judas. Casi ninguno de nosotros conoce a Judas, porque Judas, en la definición del diccionario, significa traidor,
Uno que traiciona a otro bajo el engaño de amistad. Esa es la definición. Entonces, el pecado trae condenación. Judas es el ejemplo perfecto de eso. Entonces, hermanos, vemos una lección aquí en este pasaje sobre la voluntad de Dios y sobre la seriedad o el engaño del pecado. Dos cosas vemos aquí. Entonces yo quiero que pensemos en esta mañana. ¿Estás buscando tú la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Y la otra pregunta es, ¿estás teniendo mucho cuidado con el pecado en tu vida? El pecado en nuestras vidas nos va a destruir si no le ponemos freno. Examine su vida. Yo debo examinar mi vida y ver cuáles apetitos estamos cultivando, cuáles cosas estamos excusando, cuáles cosas estamos permitiendo en nuestras vidas y cuáles cosas hemos removido de nuestras vidas. Vemos que estaban reunidos unánimes. La iglesia estaba reunida en un mismo espíritu. Eso es lo que significa la palabra unánimes. En un mismo espíritu. Entonces, hay cosas que tenemos que hacer y hay cosas que no debemos hacer. Y si tenemos el Espíritu de Dios, sabemos la diferencia. Entonces, el asunto no es saber la diferencia. El asunto es obedecer. Oremos.